Hola, soy Roberto Ramírez Basterrechea, doctor en Economía Política. Les doy la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Pues como siempre tratamos de traer personalidades que tienen una experiencia y que han jugado un papel importante o han tenido un papel importante en el desarrollo de Venezuela, de la sociedad venezolana. Y bueno, hoy nos acompaña la hija del general Marcos Pérez Jiménez, Margot Pérez Jiménez. Margot, un gusto tenerte aquí y bienvenida a este canal. Lo mismo te digo, un gusto y poder hablaros. Margot, empecemos por conocerte. ¿Quién es Margot Pérez Jiménez? Margot Pérez Jiménez, la hija mayor de Marcos Pérez Jiménez, que salió de Venezuela con 11 años en el 58 y que he vivido en muchísimas partes del mundo. Yo me considero un ciudadano del mundo porque en el país que me toque vivir, saber dónde está la carnicería, la pescadería, la farmacia, y aprender el idioma, que a Dios gracias tengo facilidad para eso. Pues me siento en casa porque desde los 11 años pues he vivido fuera de mi país. Sí, bueno, también que a veces sentirse parte ese ser internacional, ese ser humano internacional, pues nos abre la mente para pensar y ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? Em, en muchas ocasiones o muchas veces la historia pública puede opacar la historia íntima de una persona. Sin embargo, detrás de su nombre hay una vida propia, un camino, un aprendizaje y una identidad construida más allá de los titulares. ¿Cómo se define Margot a sí misma hoy, lejos de ese ruido político? Mira, me siento una mujer bastante completa, que en la vida pues he conseguido muchas cosas que me he propuesto, otras no, porque yo siempre en el colegio, cuando ya me casé por segunda vez y fui a ver la directora del colegio, me dijo que en aquel entonces, cuando yo apliqué, yo vivíamos en Estados Unidos para las universidades americanas, pues que era Berkeley, la NYU y la de California University, me aceptaron, que no aceptaban extranjeros. Y ella, pues yo después, que no fui nada inteligente, me casé y dejé, no fui a las universidades. Entonces ella me decía, mira, te voy a decir una cosa que no te habíamos dicho antes porque consideramos que no deberíamos. A ti te aceptaron por el test, ellos mandaban test, diferentes test, por el test de inteligencia. Le dije, pues esos test de inteligencia no sirven para nada, porque si yo hubiera tenido la inteligencia que dicen las universidades que tenía, a lo mejor hubiera cogido otros caminos. Pero bueno, son anécdotas en la vida. Así que yo sí me considero antes que nada que soy buena gente, cosa que agradezco, me agradezco a mí, me agradezco quien me lo haya dado desde allá arriba, que soy empática, es una cosa que veo difícil hoy en día con la gente, que a mí me duele el dolor de otros. Entonces en eso me siento muy llena, que soy creyente. No es que sea católica, soy creyente, creo en un ser superior. Admito todo, porque no me siento nadie para juzgar. Eh, en eso me siento llena y completa. Sí, bueno, ser empático no es una señal de no ser inteligente, más bien todo lo contrario. Creo que las personas poco empáticas terminan siendo los que menos muestran una característica de inteligencia. Para entender a las otras personas hay que ser inteligente y hay que tener la capacidad para ponerse
en esa posición de sentir lo que las otras personas están sintiendo y no todo el mundo lo tiene. Y eso me parece una habilidad, una inteligencia humana con mucho valor, pues. Es que, pero es duro, hay veces tener eso es duro, porque te hacen daño muchas cosas que yo veo que a otra gente le pasa desapercibido, ¿sabes? Eres como más sensible, por decirlo de una manera. Yo por lo menos con los animales, los niños, los viejos, a mí se me encoge el corazón. Sí, bueno, no está sola. Hay mucha gente empática y Sí. que realmente siente y se ve afectada por lo que está pasando en el mundo entero, en la naturaleza, con los animales, inclusive entre las sociedades, entre los políticos y las decisiones que se vienen tomando que actualmente pues no son muy alentadoras, ¿no? Entendiendo de que las posibilidades o los resultados que puedan tomar esas decisiones no son las más acertadas. Su familia forma parte de esa memoria venezolana, pero esa memoria suele contarse desde afuera. Pocas veces se escucha cómo se ve la historia desde adentro, ¿no? Desde la vivencia familiar. ¿Cómo describiría usted la atmósfera familiar en la que creció y que valora personalmente de ese marcado, esa marcada infancia que usted ha tenido bajo la historia que se ha vivido en Venezuela? Que se vive totalmente diferente cuando uno está dentro, cuando uno está afuera. A mí mi mundo cambió en el 58 porque claro, yo había nacido en eso. Yo creía que todo el mundo era bueno, que todo el mundo quería a mi papá, que, ¿sabes? Era un mundo ficticio, me di cuenta después cuando salimos. Y entonces todos los que eran buenos se convirtieron en malos. Yo no lo entendía porque yo era un niño, no lo entendía. Después en la vida me ha ayudado muchísimo porque desgraciadamente uno aprende a base de golpes. Y entonces a mí se me abrieron los ojos. En el 58 se me abrieron los ojos. Y en cierto modo, siendo sensible como soy, me volví dura, en el sentido de que yo oía, tu papá es un asesino, tu papá es un ladrón, tu papá, y sabía, bueno, como comprenderás, no conozco la historia política de la época de mi papá porque yo era un niño, pero sí conozco no al personaje, conozco al hombre. A mí aquel hombre no me encajaba con el personaje que yo oía, que era un ladrón, que era un asesino, que había matado yo sé cuánta gente. Y después de mayor, ya mujer hecha y derecha y con nietos, un día me atreví a preguntarle a mi papá, papá, ¿por qué salió de Venezuela? Y él me contestó, me dijo, Margot, se levantó la escuela militar y eran militares jóvenes. Y a mí me dolió aquello muchísimo. Y yo para quedarme hubiera tenido que fusilar por lo menos un par de ellos. Y yo le dije una cosa que siempre lo he creído, no es a esos extremos, que los porcentajes cuentan mucho en la vida. Y le dije, papá, si hubiera fusilado dos, hubiera salvado quizás a mucha gente. Mm, Y me dijo, sí, Margot, pero yo no soy un asesino. Y yo con el que tengo que dormir es conmigo. Y le dije, papá, en eso nos diferenciamos, porque yo si la vida me hubiera puesto en un lugar así y estoy convencido de que estoy haciendo el bien, me sacan muerto. Quizás en eso, por lo que yo he vivido, soy más dura de lo que era él, o quizás en el fondo soy más mala, no sé, pero, pero entonces a mí me daba dolor ver a aquel hombre que tenía sentimientos, porque los tenía, que era sensible, que se montaba en un coche con todos los nietos allá a buscar hamburguesa, que era un hombre que no le gustaba hacerse notar en ningún sitio. Si vamos a un restaurante, si vamos a algún sitio, y mi mamá, que era bastante más snob que mi papá, decía yo, subía la nariz, mi papá siempre le decía, acuérdate de dónde vengo.
Así que mm, tenía ese contraste que era un hombre con muchísima fuerza, porque a mi papá no le hacía falta gritar con que una vez en la vida, una vez me dijo a mí, Margot, no me responda, sin gritarme, sin nada, porque él y yo nos llevábamos muy bien. Y por una cosa, no una discusión, un punto de vista diferente que yo le dije, papá, no, no, me dijo, no me responda. Y eso me bastó, el no me responda con la firmeza que lo di. Dije yo, pues no, no voy a responder. Entonces era un hombre con muchísima fuerza, pero que no le hacía falta gritar. Como dicen en inglés, lions don't need to roar. Los leones no necesitan rugir. Bueno, ese era el liderazgo que representaba al general Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Eh, Ese país que conoce al presidente y como todo lo hemos conocido en sus partes buenas y en sus partes malas, ese personaje histórico, pero muy pocos conocen al hombre que usted estaba bien comentando, al padre, al ser humano que existía dentro del hogar. ¿Quién fue para usted Marcos Pérez Jiménez en lo íntimo? ¿Cómo era como padre, como figura cercana, como persona fuera del poder? Nos gustaría entender un poco más, o me gustaría entender un poco más, quién era esa persona que representaba en el hogar Marcos Pérez Jiménez. Mira, mi padre era un hombre que todo el mundo, nosotros teníamos amigos y los llevábamos a casa de mis papás o venía mi papá a nuestra casa y nosotros estábamos felices porque todo el mundo le gustaba oírlo hablar. Él era amable con todo el mundo se quedaba encantado de la forma que hablaba, no discutía con nadie, él no le gustaba discutir. Me acuerdo una vez un amigo que empezó a decir que le gustaba la decoración y los demás que estaban en la mesa empezaron a decir, uy, este le gusta la decoración, tratando de decir, bueno, este es raro, ¿no? Y mi papá se dio cuenta del movimiento y dijo, ay, pero yo también me gusta la decoración y a mí me gusta ponerme a decorar y nadie ha dicho nada de mí que soy raro, todo lo contrario. Mm, O sea, siempre él era así. Entonces, con las amistades que teníamos, él era un hombre que caía bien a todo el mundo. También en eso era, él sabía cuando una persona estaba mal o cuando una persona estaba bien, en una reunión, te digo. Era un hombre, pues los nietos lo llamaban Papatiti, y Papatiti para allá y Papatiti para acá. Él se iba de veraneo en el mes de junio cuando terminaba el colegio con los nietos. Me acuerdo uno de los nietos que había sacado, se llevó a todos los nietos varones y uno había sacado muy malas notas y los papás lo llamaron, estaban en Palma de Mallorca y le dijeron que tenía que regresarse porque había sacado muy malas notas. Y después, como a los 10 minutos y colgaron, llamó mi papá a los papás y le dijo, no, se ha desmayado aquí del dolor de tenerse que ir, no se va, se queda aquí. Él era en eso muy sensible con los nietos y con los bisnietos, porque conoció bisnietos también. Así que era un hombre entrañable en ese sentido. Ah, cuando nosotros nos daba mucha risa, porque cuando venía algún pretendiente a la casa, de mis hermanas, porque yo estaba casada, de mis hermanas, nosotros nos reíamos, le digo, porque ahora va a pasar el examen. De él le encantaban las cosas del espacio, y entonces cuando llega lo primero que decía, ¿a qué distancia está la luna de la Tierra? Nosotros se quedamos como diciendo, ¿y esto qué es? Es un buen test. Sí, eso fue. Pues nosotros quedábamos y te hablaba, le encantaba Asimov y todas las cosas que leía, todo eso, que fueran del espacio. Y una vez decía, me acuerdo una vez que nos dijo, National Geographic en un escrito sobre no sé qué cosa de los planetas ha cometido un error. Le he escrito una carta diciéndole que eso no es así, sino es de esta manera. Y nosotros, papá, por Dios, ¿cómo le escribe a National Geographic corrigiéndolo? Le digo yo, de verdad, mi papá?
Vete a saber. Pues National Geographic le contestó y le dijo que tenía razón. Iban a hacer ese cambio porque se habían equivocado. Y ese era mi ¿Cuántos hijos? papá. Sí. ¿Cuántos hijos, en términos de cantidad, cuántos hijos tenía o tiene, o cuántos hermanos le acompañan a usted del general Marcos Pérez Mira, Jiménez, y cuántos nietos y cuántos bisnietos? legales, legítimos, somos cuatro mujeres. Pero después que murió mi papá, Mónica, la hija de Marita Loren, que fue la amante de Fidel Castro, se puso en contacto conmigo a través de Flor, de la que te presenté, Ujú. se fue un viaje a California ella y se encontró ahí con Mónica. Y Mónica me contactó a mí, teníamos conversaciones como estoy teniendo contigo, y entonces en un momento dado, ya pasado año, año y medio, me pidió hacerse el test, el ADN. Me dijo porque mi madre era lo que era Marito, una espía y había tenido un hijo con otro. Y yo no sé si es verdad que mi papá es el tuyo. Tenemos el mismo padre. Y entonces le dije yo, mándame que yo me hago el ADN. Todo el mundo, todas las amistades, excepto Flor, mi hija, todo el mundo estaba en contra de que yo me hiciera el ADN. No te lo hagas, que eso, que está lo que está buscando es la herencia. Le dije, mira, yo actúo como me gustaría que las demás personas actuaran conmigo. Y si ella me lo ha pedido, porque yo lo voy a hacer. Hasta el médico, porque me mandaron desde Texas, del Instituto de ADN de allá, una cajita precintada que la tenía que abrir el médico y todo. Y hasta el médico que me lo hizo, que era amigo, me dice, no, Margot, deja que me lo hago yo y se lo mando. Dije, no, Carlos, yo quiero hacérmelo yo. Bueno, total, se hizo, salió 99,99. O sea, yo creo que más que con las hermanas que tengo legítimas, y siempre se ha portado conmigo de maravilla. Nunca ha pedido nada. Ha venido a España, nos hemos conocido porque yo no, mi hija sí la conocía, pero yo no. Con el hijo que ella tiene un hijo de Letelier, estaba casada con un hijo de Letelier y tiene un hijo, Matías, encantadora, encantadora. Tengo más unión con ella que con mis hermanas legítimas. Bueno. ¿Y cuántos nietos y bisnietos Tuvo mi papá, pues sí? mira, de mí tres, seis, siete, ocho, ocho, nueve nietos. Y bisnietos por el lado mío, cuando murieron tenían cuatro. Imagínate. Ahora yo tengo Es tres es una, bisnietos Es una míos. familia grande, sí, es una familia que, bueno, de una u otra forma se habrá sentido él muy orgulloso de haber construido una familia tan numerosa y con tantos valores y con tantos resultados que ha dejado por ser esa persona como padre, como abuelo, jugar ese rol tan importante. Pero toda figura, incluyéndolo a él, figura histórica, genera admiración, rechazo, un debate de lecturas distintas. Pero usted personalmente, al círculo más cercano donde se vive ese humano antes que la política, cuando piensa en el legado de su padre o de general, ¿qué es lo que a usted personalmente le gustaría que se entendiera mejor sobre él y sobre esa etapa del país? Lo que me gustaría que se entendiera que era un hombre que yo lo he dicho siempre, no sé si se ha llegado a entender y no sé si mucha gente siente así, que estaba enamorado de su país. Él quería que Venezuela fuera lo más grande de Latinoamérica. Siempre decía, me gustaría poner Venezuela en todos los sentidos en el lugar que tiene geográficamente, a la cabeza. Él era totalmente enamorado, totalmente pensando en el pueblo venezolano, que es una cosa que yo he aprendido de él, porque yo veo en diferentes países que he vivido la política, la gente
se ocupa de poner una ley, de sacar una ley, de ponerles impuestos, de sacar impuestos, pero un desarrollo para un pueblo, que el pueblo es el futuro de las naciones, porque aunque sean esos que están viviendo bajo un puente, eso es futuro. mm, Nadie que yo sepa, que yo vea, mm, que conozca de verdad, se ha volcado en un pueblo donde un porcentaje grande del pueblo esté satisfecho. Porque si tú haces algo para un pueblo, digamos, de 10 personas y 8 están satisfechas y 2 no están, eso es un porcentaje alto. mm. Yo creo, por lo que he oído, porque siempre cuando he ido a Venezuela, la gente que me he topado fuera de Venezuela, la otra noche estábamos con unos amigos que tiene negocios y tiene muchos venezolanos empleados. Me dice, Margot, no he conocido ninguna de esta gente que no me hable con muchísimo respeto de tu papá. Entonces, yo creo que un porcentaje muy grande de un pueblo, en este caso el venezolano, estaba satisfecho porque podían sus hijos salir, no había problema de que le robaran, le mataran. Mm, la gente tenía, se construyeron casas donde se quitaron las chabolas, vivían en pisos, estaban los Caracas, que era un recinto de vacación, por decirlo, para la gente que no tuviera mucho dinero. O sea, yo creo que esa es la función, para mí, la función de un gobernante, que el pueblo, lo que es el pueblo, la masa, esté satisfecha. Sí. ¿Cómo ha vivido Margot la región que vio nacer al presidente Marcos Pérez Jiménez? ¿Cómo lo ha vivido desde esa cercanía a lo que es la región andina? Pues nada, te digo, he estado muy poco en Venezuela. Una Ujú, vez estaba mi hijo viviendo allá y fuimos a Michelena, que yo no lo conocía. ujú. Bien, la gente bien. Te digo, nunca he tenido nadie en Venezuela que me hable mal de mi papá. La primera vez que fui a Venezuela con mi marido para que la conociera, entré como Margot Valero, que es el apellido de mi marido, y le dije a mi marido, te prohíbo que le digas a nadie en quién soy. Vimos la gente que conocíamos, pero tomábamos un taxi y él nunca. Y yo lo veía como los niños malcriados cuando quieren decir una cosa y su mamá se lo prohíbe. Entonces él estaba por decir quién era yo. Me acuerdo ya cuando tomamos el taxi, que fue del hotel al aeropuerto, cuando llegamos al aeropuerto, que me bajé yo del coche, entonces ya él no se pudo aguantar más y le digo al taxista, ah, porque venía hablando el taxista de las obras de la época de mi papá, por los boquerones, el boquerón número uno, la autopista Caracas-La Guaira, todo eso. Cuando me bajé yo del taxi, le dijo él, a que no sabe a quién ha traído. Y entonces le dijo, mire, este es Margot, la hija. El taxista se bajó del coche, me agarró las manos, se arrodilló y se puso a llorar. Yo quería matar a mi marido. Digo, ¿qué necesidad tienes tú de decir? Su padre fue un número lo que se montó ahí. Por eso te digo, nunca he conseguido nadie que me hablara mal de mi papá. Sí, bueno, yo también soy andino y se recuerda, aunque no viví obviamente en esa época, No, se recuerda todo el legado y todo lo que dejó en su periodo de gobierno el general Marcos Pérez Jiménez, se recuerda con mucho cariño y bueno, como aquello que deberíamos tener y que no hemos logrado, que no hemos tenido por haber pasado por diferentes etapas, tal vez políticas, no las más adecuadas, no las más correctas y algunas nefastas, ¿no?
Pero como esta entrevista no se corresponde al tema político en sí, yo quisiera, me gustaría conocer a Margot, cuáles fueron las obras que más le gustaron, cuáles fueron las obras que dejó el general que más satisfacción le generó a la hija del general. Yo te digo, yo era muy niña, pero perdón, que tengo la garganta súper seca. Cuando hemos llegado, he ido a Venezuela, pues, bueno, considero que, y sobre todo para la época, la autopista Caracas-La Guaira, recuerdo pequeña, que íbamos cuando no estaba la autopista por la carretera y era horroroso. Aquella cantidad de curvas y tardabas una vida. Eso me parece que fue, y sobre todo en esa época, grandiosa, una obra grandiosa. Después me parece grandioso, porque eso sí lo viví. Yo era niña, pero me impresionó el reubicar a las personas de la chabola, que es aquí de los ranchos, De los en ranchos. pisos. Me acuerdo la obra social, porque se habla mucho de Pérez Jiménez, de mi papá, pero la obra social que hizo mi mamá fue grandiosa. Yo me acuerdo la casa donde vivíamos en el Paraíso, la parte de arriba, donde estaba lo que llaman en Venezuela la azotea. Eso se construyó y se hicieron oficinas ahí. Y mi mamá recibía montones y montones de cartas al día que la abrían la secretaria y se las pasaban a ella. Visitadoras sociales, de todo. A mi madre le llegaba de todo. Había abajo, en la parte del jardín, un cuarto, como una nave, donde había ropa, zapatos, de todo, que mi abuela, la madre de mi madre, se dedicaba a hacer paquetes con ropa para niños, para adultos, se hacían, y me acuerdo que era muy italiano que ayudaba a mi abuela y una gente ahí. O sea, esa obra social fue muy grande, las damas bolivarianas que se hicieron casacunas artesanales, esa obra de mi mamá. Y fíjate, de eso no se habla. Y yo creo que para un pueblo es súper necesario eso. Háblenos un poco de eso, que me parece muy interesante y me gustaría conocer un poco más de esa también, ese trabajo que hizo la esposa del general y su madre. Sí, pues mira, era un trabajo, se instituyó como las damas bolivarianas. Y yo me acuerdo en diciembre, todas las señoras de los ministros se ponían mesas, se hacía una encuesta para ver qué niños habían pobres que no fueran a recibir juguetes. Y entonces a todas las señoras de los ministros se les mandó, se les decía a mi mamá, creo, no sé por qué camino, y se ponían unas mesas ciertos días de diciembre y en ese sector, en ese barrio, pues se repartían los juguetes. Pues era una encuesta para saber qué niños de 10, de 8, de 5, niñas, niños, y para que no hubiera ningún niño sin juguete en la Navidad. Después se hicieron los artesanales, que eran los niños de 12, 14, esos niños en la calle que no querían estudiar. Entonces esos niños se ponían en los artesanales para aprender pues fontanería, electricidad, todo ese tipo de cosas menores, pero que tuvieran un oficio, como ganarse la vida. Y estaban las casacunas, que eran donde las personas que no tenían dinero podían dejar a los bebés y los niños pequeños para poder ir a trabajar. Después me acuerdo que se hacía, bueno, esos juguetes los conseguía mi mamá hablando con las fábricas de juguetes, se lo pedía a los de la fábrica de juguetes que donaran juguetes para eso. Digo, la obra de mi mamá se hacía, se les daba comida a las familias. Si había algún problema, me acuerdo eso porque lo oí de pequeña, en una chabola, cuando estaban desalojando la chabola, en una familia, el marido llegaría borracho y el niño le metió la mano en la comida y entonces cogió el hombre y le quemó la mano al niño. Y eso se lo mandaron a mi mamá. La Ujú. mujer le escribió, señora, mire.
Y claro, mi mamá le pasaba, pues a mí me pasa como le pasaba a ella, que los niños no se tocan. Claro. Y mi mamá llamó a Pedro Estrada para que se encargara del hombre. No sé qué le haría. Pero mi mamá le dijo a la señora, no se preocupe que no la van a volver a molestar a sus hijos. ¿Cuál, cuál otra obra podríamos hablar de ese trabajo de apoyo que tuvo doña Flor en su recorrido con el general? ¿Qué para usted cree que marcó un antes y un después en la sociedad venezolana y sobre todo en apoyar a las personas de los barrios? ¿Qué otra obra podemos Cuando conocer? el desalojo de los ranchos, Ujú. la gente le escribía a mi mamá diciendo, señora, ya no, a los pobres no nos quieren en Caracas, yo mi burro no lo puedo llevar. Ese tipo de cosas, porque al principio, cuando se desalojaron los ranchos, la gente no estaba contenta, porque creían que era de verdad, que no los querían en Caracas, porque eran pobres. Y entonces fue con las 23 de enero, que se llamaban 2 de diciembre, todos esos edificios que se hicieron para relocalizar a la gente. Entonces había que mandarles trabajadoras sociales, que me acuerdo de personas, de verlas en la casa siempre, las trabajadoras sociales, tenían que ir a los sitios para enseñarles a vivir, a utilizar un baño, a utilizar una cocina. Y entonces después la gente, pasado tiempo, ¿ah? Porque eso no fue labor de un día, pasado tiempo llamaban, escribían agradeciendo. Pero al principio, cuando se empezó a decir yo creo que, y es normal, la gente se asustó. Ese tipo de gente se asustó. Entonces, tuvo que haber mucha obra social para que la gente viera que era que no se les echaba de Caracas, sino que lo ponían a vivir decentemente. Correcto. ¿Cómo, para terminar, porque el tiempo pues, pasa muy rápido y toda esta información pues a veces se comprime mucho en pequeños detalles? ¿Cómo ve usted esa Venezuela actual? ¿Qué reflexión le puede dejar al venezolano en este momento tan histórico que estamos viviendo, independientemente de lo que usted vivió en Venezuela cuando estaba muy niña y actualmente cuando está fuera? Em, ¿Cómo ve usted esta Venezuela actual? Mira, hubo una entrevista que a mí me impresionó mucho cuando vivía en París, de Gaulle. No, perdón, eso fue antes de yo vivir en París, pero estaba yo en París. De Gaulle, una entrevista que se le hizo y le preguntaron, general, ¿qué va a pasar con Francia ahora? Pues tenían una cantidad de problemas para solventar esto. Cuando él se fue al pueblo esta de Deux Églises en Francia, ¿cómo se va a solventar esto? Y él les contestó, muy fácil, conseguir a otro de Gaulle. Ujú. Entonces esto le digo Venezuela, muy fácil, buscaros otro Pérez Jiménez. Eh, Bueno, 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 bueno. Creo que la tarea está un poco difícil, Sí. porque de No, mira, verdad que que sí. llegara alguien que pensara en el pueblo llano, en esa gente que no tiene nada, que pusiera escuela, porque el pueblo hay que educarlo. No son animales, son gente que solo no tiene una posición social que puedan respaldar a sus hijos, enseñarle que no es todo, que la gente tiene que trabajar para surgir. O sea, yo siempre he dicho, hay que darle el pan del sándwich y lo de dentro que lo pongan ellos, pero todo niño que nace tiene derecho a tener una casa, a tener comida y a tener una Educación. educación. Eso serían las bases de cualquier gobierno, cualquiera, me da igual. Aquí en Estados Unidos, en Rusia, donde sea. Hay que darles el pan. Lo de dentro lo mete la persona, porque unos meterán foie, Claro. otros meterán jamón y otros meterán un pedacito de queso.
Eso ya depende de tu capacidad, pero la oportunidad para desarrollar tu capacidad no es humano que te lo quite nadie. Sí. Margot, me quedo con esas palabras de cierre, me parecen que son fundamentales. Construir una sociedad con educación, con calidad de vida, son fundamentales. Eh, Esperemos que podamos conseguir una persona que esté a esa altura, a ese nivel y que tenga la capacidad suficiente para proporcionar esos elementos básicos de una sociedad moderna, de una sociedad con fuerza, de una sociedad que puede alcanzar metas como las que bien dejó el general Marcos Pérez Jiménez. Margot, muchísimas gracias por este momento, por este espacio y te agradezco y siempre bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, muchísimas gracias y a ti y un beso muy grande a todos los venezolanos y que Dios nos ayude. Así es, muchísimas gracias.